Pedro es viva y eficaz. ¿Ustedes creen esto, hermanos? ¿Creen que la palabra de Dios sea viva y eficaz? Y más penetrante que una espada de dos filos. Vamos a estudiar pues la palabra de Dios y vamos a entender ahora muchas cosas que no entendíamos. Ustedes dirán al final, ¿cuáles son las cosas que no entienden? Tomen su lugar, por favor, hermanos. En sus boletines hay un espacio para anotar el tema, el predicador y las citas. Ojalá que ustedes lo anoten y conserven esos espacios para que puedan recordar la palabra de Dios. A veces no nos acordamos de una semana a otra qué es lo que estudiamos. A veces se nos quedan grabadas predicaciones por años y años, y pues es cuando vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Este tema, hermanos, lo he titulado La ciencia de Dios contra la ciencia de los hombres. Y vendría siendo una continuación de los dos temas anteriores que estudiamos relacionados con la existencia de Dios. ¿Dios existe? Amén. Sí. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues el tema de hoy, hermanos, es una tercera parte de muchas partes que podemos emplear para confirmar la existencia de Dios, saber cómo es Dios, qué es lo que tiene para nosotros y algún día verlo físicamente. Vamos a llamarlo de una forma en nuestro lenguaje para entenderlo personalmente. Habremos de ver a Dios tal como es, hermanos, en algún tiempo cuando se cumpla la palabra del Señor. La ciencia de Dios contra la ciencia de los hombres, la ciencia buena y la ciencia mala, la ciencia verdadera y la ciencia falsa. Por principio de cuentas, tenemos allá en el capítulo de Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, tenemos la primera palabra como tal, ciencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Versículo 17. Génesis 2:17. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué, hermanos? Moriréis. Dios había puesto en el hombre su hálito de ¿qué, hermanos? De vida. Es decir, el soplo de vida, y sopló Dios en la nariz del hombre y fue el hombre alma viviente. Hasta ese momento, hermanos, el hombre solamente conocía el bien. Vamos a definir la palabra ciencia. Tiene varias acepciones. Tiene ciencia, que es igual a entendimiento, que es igual a conocimiento y también a sabiduría. Hasta ese momento el hombre solamente conocía el bien. Es decir, tenía la vida conociendo solamente el bien. ¿Cuál es el bien que el hombre conoció cuando recibió el hálito de vida? Bueno, el conocimiento de Dios. Porque cuando fue transformado del polvo de la tierra a carne, vio a Dios. ¿Con qué lo vio? Con sus ojos. Esos ojos a los cuales Dios le dio un funcionamiento
preciso. ¿Lo pudo ver? Y recibió las indicaciones de Dios y lo puso Dios en el huerto del Edén. ¿Qué trabajo le encomendó Dios al hombre? Que cuidase el huerto, que labrase la tierra, que sojuzgara sobre los animales, sobre los peces del mar. Es decir, se iba a enseñorear de todo. Pero le dio una orden: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre come de ese árbol, desobedece a Dios, y entonces ahora conoce no solamente el bien, sino que también conoce el mal. En este caso, ¿cuál sería la ciencia de Dios, la ciencia verdadera, y cuál sería la ciencia que tuvieron los hombres que no aceptaron a Dios? Es decir, la ciencia o el conocimiento del mal, el conocimiento de Satanás, porque Satanás es el mal. No solamente lo representa, sino que es el mal, porque engañó a Adán y a Eva. ¿La ciencia es buena o es mala? Pregunto. ¿Ustedes qué piensan? ¿La ciencia es buena o es mala? Bueno, la de Dios es buena, ¿verdad? Pero la ciencia del mal de Satanás, la ciencia de los hombres es mala. El apóstol Pablo, ahorita vamos a llegar a explicar ese texto, pero lo quiero mencionar ahorita. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, nos dice que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se aparte de la falsamente llamada ciencia. Es decir, la ciencia falsa, la ciencia mentirosa, la ciencia de los hombres es mala y nos debemos de apartar de ella. Pero ¿cómo podemos saber cuándo la ciencia es buena y cuándo la ciencia es mala? Primero vamos a ver la ciencia buena. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿O primero quieren ver la ciencia mala? La buena. Vamos a ver la buena para después, al último, ya como conclusión, después del tema de la falsamente llamada ciencia, podamos decidir qué es lo que queremos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Números 24, 10. Dice la palabra de Dios: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas, le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado. Mira, Balaam, ¿quién le dijo así? Balac, ¿verdad? Yo te he llamado para que maldigas a mis enemigos, y tú en lugar de maldecirlos, ya los has bendecido. ¿Cuántas veces? Dice: te he llamado y aquí les has resueltamente bendecido. ¿Qué, hermanos? 3 veces. Acuérdense que Balaam era un profeta de Dios, pero Balaam en un momento dado se sintió tentado y fue con Dios y le dijo: ¿me permites maldecirlo? Y le dijo Dios: no, tú no lo vas a maldecir, es mi pueblo. Y entonces Balaam retornó al buen camino. Aunque Dios tuvo que utilizar un asna, ¿se acuerdan? Y ya no lo dejó pasar cuando iba a maldecir al pueblo, pero Dios lo llamó y le dijo que no lo hiciera. Y Balaam respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste? Pero el verso 11: húyete por tanto ahora tú a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo:
Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que Jehová hablaré, eso diré yo. Viene lo importante, fíjense. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe qué, hermanos, la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abiertos los ojos. Verélo, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantarás el cetro de Israel y herirá los cantones de Moab. Eso es lo que Balac le dijo a aquel rey. Balac, yo no declararé cosas que Jehová no haya dicho. Yo declararé lo que Dios me ha dicho que diga. Porque tengo la ciencia, tengo el conocimiento, tengo el entendimiento, tengo la comprensión, la sabiduría de Dios. Y entonces pronuncia aquella bella profecía, saldrá una estrella. ¿Quién era esa estrella? Cristo Jesús. Profetizó la venida de Cristo Jesús, porque tenía la ciencia de quién, hermanos, aunque dudó, dice el caído y todo, ¿verdad? Caído, ¿pero qué? Caído, pero mis ojos abiertos. Esa es la ciencia de Dios, hermanos. ¿Esta ciencia es buena o es mala? Estamos hablando de este caso específico que Balaam dijo, tengo la ciencia de Dios. ¿Esta ciencia es buena o es mala? Vamos a ver otro caso, hermanos. Proverbios capítulo 2, verso 10. Y vayamos tomando decisiones en nuestra vida, hermanos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Conocer el bien o conocer el mal? Proverbios 2:10. Dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Fíjense bien, hermanos, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará. ¿Cuál es la sabiduría que nos enseña el camino que nos conduce a Dios? ¿La ciencia del hombre o la ciencia de Dios? Dijo el hombre en su corazón, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. En cambio, el que tiene la ciencia buena, el que tiene el conocimiento de Dios, siempre va a confirmar la existencia de Dios. Va a confirmar el camino que lo conduce a Él, no el que nos conduce al mal. Muy bien, otra cita, hermanos, vamos a ver el capítulo 18, verso 15 de este mismo libro. Dice,
El corazón del entendido adquiere, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Qué dijimos que significaba ciencia? Conocimiento. ¿Qué más? Entendimiento. ¿Qué más? Comprensión. ¿Me entienden? Comprendemos la palabra del Señor. El oído de los sabios busca la ciencia. El que tiene la sabiduría de Dios busca el conocimiento de Dios. A veces nosotros llegamos a fallar, hermanos, y llegamos a decir que la tierra tiene millones y millones de años. Un ejemplo. O llegamos a decir también, como hijos de Dios, y así he oído predicar a algunos hermanos, que dicen que el sol no se mueve, está estático, y que la tierra gira alrededor del sol. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el sol sale de continuo, ¿verdad? Y gira sobre la tierra. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Debemos de entenderla. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver, antes de que se me vaya la idea, no vayan a pensar que nosotros estamos en contra de la verdadera ciencia, porque la verdadera ciencia nos dice, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí o no, hermano? Está el tiempo que lo mide. ¿Cuánto tiempo dura la Tierra en dar vuelta al Sol? 365 días cerrados. ¿Sí? ¿Cuántos? Son 365 días más 6 horas más algunos segundos. Por eso es que cada año hay un año bisiesto, por esas 6 horas que se van acumulando, y cada 4 años hay un año bisiesto. Muy bien, hermanos, no estamos en contra de la verdadera ciencia, la ciencia que Dios hizo. ¿Quién hizo todo eso, hermanos? Que hubiera esa gravitación, esa perfecta sincronía que existe no solamente en nuestro sistema solar, sino en la galaxia de la cual forma parte nuestro sistema solar, que se llama ¿cómo? Dicen los hombres, ¿verdad? Vía Láctea. La palabra de Dios allá en Job capítulo 30, me parece que es el 30, le llama el Arturo. ¿Entienden? ¿Qué es el Arturo? Una constelación. Forma parte del universo. Ahorita vamos a ver toda esa parte de la teoría del universo, hermanos. Vamos a ver ahora el capítulo 30 de este mismo libro, Proverbios, capítulo 30, verso 3. Dice de esta manera: yo ni aprendí sabiduría, voy a leer desde el 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Fíjense, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Llegamos a ese grado. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto tal en que no conocemos.
no entendemos el conocimiento, la sabiduría de Dios. Pero también llega el momento en que Dios abre nuestros ojos, como con Balaam. Dios nos da el entendimiento de su sabiduría, de la ciencia de Dios. Vamos a ver Daniel 1:4. Dice, voy a leer el 3, y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría. ¿Y sabios en qué, hermanos? En ciencia y de buen entendimiento. Sabios en ciencia. ¿Y entre los cuales iba quién, hermanos? Daniel. ¿Y quién era Daniel? Un hombre de Dios, un profeta, uno que tenía el conocimiento de Dios. Vamos a ver capítulo 5, verso 12 de Daniel. Dice, el verso 11, en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ¿y qué más, hermanos? Y ciencia y entendimiento. Hermanos, Daniel fue un hombre muy sabio. Con Nabucodonosor llegó a ser el segundo del reino. Y con Belsasar, que fue el que lo llamó en este caso que estamos leyendo, el hijo de Nabucodonosor, lo puso ¿en qué lugar, hermanos? En el tercer lugar del reino. Porque Dios le había puesto sabiduría, le había puesto entendimiento, le había puesto ciencia a este varón prominente que existió, el profeta Daniel. Pero a Daniel le dio el conocimiento también, la sabiduría, el entendimiento para esto. Vamos a ver Daniel capítulo 12, verso 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, ¿y qué, hermanos? Y multiplicaráse la ciencia. ¿Cuál ciencia, hermanos? ¿La de Dios? ¿Sí o no? Sella el libro. Ciérralo. Porque pasarán muchas cosas. Se multiplicará la ciencia. ¿Aquí de qué ciencia habla Daniel, hermanos? ¿Verdadera ciencia o ciencia falsa? ¿De las dos? ¿A poco no se iba a multiplicar la sabiduría de Dios, hermanos? ¿Quién es la sabiduría? Cristo, el Hijo de Dios, se iba a venir, iba a enseñar la sabiduría de Dios, la iba a mostrar completamente al mundo. Y también se refería a la ciencia del hombre. La ciencia se iba a multiplicar. Vamos a ver un aspecto primero
la ciencia de Dios y vamos a ver también la ciencia de los hombres. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Romanos capítulo 2. Verso 20. Dice, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Hermanos, ¿quién fue experto en la ley? ¿Tenían el conocimiento de Dios? Lo tenían a su alcance, pero no lo enseñaban como tal. Verso siguiente. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? Hermanos, tenían el conocimiento de la ley, tenían el conocimiento de Dios, ¿pero qué? No lo practicaban. O sea, aquí ponían, antes de la ciencia de Dios, ponían la ciencia de los hombres. Este pueblo, decía Cristo Jesús, lejos está, ¿de quién? De mí, de Dios. Pues enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Y empezamos a ver esa diferencia ya en una forma más presente. En aquel tiempo muchos conocían la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1 y en 2 Timoteo 2 nos habla de personajes que conocían la palabra de Dios. Diótrefes era uno de ellos, del que habló Juan de él. De Pablo habla de Himeneo, de Fileto, de Alejandro el Calderero, que predicaban la palabra, una palabra falsa, una doctrina falsa. Ellos utilizaban la Biblia, pero no la utilizaban como debía de ser. No tenían el conocimiento verdadero de Dios. Ellos aplicaron su propia interpretación. Y dice el apóstol Pablo, apártate de ellos porque su palabra carcome como gangrena. ¿Cómo es la gangrena, hermanos? Va matando el tejido. Va matando el tejido, va matando el cuerpo, hermanos. Lo destruye completamente. Así la palabra falsa, la ciencia falsa, destruye al hombre, lo mata. Vamos a ver otra cita, hermanos. Romanos 5, 12. Sí. Romanos 5, 12. Dice, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado, no conociendo ley. Hermanos, el conocimiento de Dios, teniendo la ciencia de Dios, nos lleva a vida. Teniendo la ciencia del hombre, teniendo la falsamente llamada ciencia, nos lleva ¿a dónde, hermanos? A la muerte. Y vuelvo a hacer la reflexión, ¿qué preferimos escoger? ¿La ciencia de Dios o la ciencia de los hombres? Muy bien.
Ya me alargué mucho en mi predicación, yo pensaba terminarla más pronto, pero vamos a acelerar esto, hermanos. Vamos a ver, primera, ayúdenme ya pues para ir avanzando más. Alguien que me ayude a leer Primera de Corintios 1:5, Primera de Corintios 12:8 y 13:8 también. ¿Me ayudan, por favor? 1:5. No, dijo 12:8. Primero dije 1:5, luego 12:8 y luego 13:8. Carta a los Corintios, capítulo 1, verso 5 dice que en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia. Muy bien. Somos enriquecidos de parte de Dios en toda lengua y en toda ciencia. La ciencia nos enriquece a los hombres. 12:8. 12:8. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Muy bien, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, la ciencia no está peleada con Dios, es más, Dios nos manda la ciencia, nos manda el conocimiento. Lo malo es cuando el hombre habla de sí mismo. Y ahora vamos a hablar de la sabiduría. Primero vamos a ver 13:8 y después vamos a hablar de la sabiduría de los hombres. Rápidamente, hermanos. 13:8 dice: la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Muy bien, hermanos. ¿Aquí a qué ciencia se refiere Pablo cuando dice la ciencia de ser quitada? ¿Cuál ciencia? Porque nosotros, bueno, los que guarden la palabra del Señor, los mandamientos de Dios, tendrán el conocimiento de Dios, lo verán físicamente. Primera de Juan capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Pero los que no verán a Dios, cuando sea quitada la ciencia, cuando ya no haya nada de eso que hay ahora, entonces se cumplirá la palabra de Dios. Ahora sí, veamos la sabiduría de los hombres en cuanto a doctrina, pero ya no de Dios. ¿Qué dicen los hombres? Nos vamos a ir al cielo. Así dice la Biblia. Cuando ellos tengan el conocimiento de la palabra de Dios, ninguno dirá que se va a ir al cielo. Cuando ellos tengan el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que acerca de la ley de la alimentación, estos son los animales que comeréis, los inmundos y los limpios, ¿verdad? Los inmundos no los vamos a comer, pero ¿qué dicen ellos? Todo lo que Dios hizo es bueno, y ellos interpretan ese verso como que al puerquito con nacimiento de gracias, con oración, lo limpiamos. ¿Es cierto? ¿Se limpia el cerdo? Lo que Dios dijo, así fue. El cerdo no se limpia, eso no debemos de comer. Sin embargo, ¿lo hizo para beneficio del hombre? Sí, pero no para comer, sino para que cumpliera una función específica en el orden de la naturaleza, de la creación de Dios. Él lo hizo para que se comiera todas las inmundicias, todos los animales inmundos, el conejo. ¿Qué produce en el hombre el conejo, hermanos? Una enfermedad que se llama Parkinson. ¿Sí saben lo que produce, lo que es el Parkinson, hermanos? ¿Qué es el Parkinson? Cuando no se tiene control sobre el cuerpo porque afecta el sistema nervioso, eso es lo que hace el conejo. Y todos los animales inmundos tienen su razón de ser. ¿Pero qué dice el hombre? ¡Ah, qué delicioso, qué sabroso es comer esto!
Y se comen el cerdo, la rata, la víbora, la iguana. Todos los animales inmundos producen un daño irreversible en el hombre. Muy bien. Por un lado está la ida al cielo, por otro lado están los ídolos. Por algo Dios hizo los ídolos, para que los adorásemos como una señal de que los reverenciemos a Él. ¿Qué dice aquí? No tendrás dioses ajenos. ¿De acuerdo? Ni te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo o en la tierra o abajo de la tierra, en las aguas o abajo de las aguas, en fin, hermanos. Dios es celoso, no quiere que tengamos ídolos. Pero ¿qué dicen ellos? La ciencia de Dios es esta, aquí está plasmada, hermanos, y Dios no cambia su palabra por nada, pero ellos interpretan otra cosa, ¿verdad? ¿Se puede tomar vino, hermanos? Sí, pero poquito. Dicen los metodistas, por eso se llaman metodistas, porque todo hay que hacerlo con método. Comer carne de puerco con método, beber licor con método. Y la Biblia dice que no debemos de ser dados a mucho vino. Mucho, pero poquito sí. ¿Cuál es el vino que se puede tomar, hermanos? Según la Biblia, el jugo de la uva. ¿Cómo se le llama al jugo de la uva? ¿Licor? Porque no tiene alcohol. ¿Cómo se le llama? Vino. Jugo de uva. Eso sí lo podemos tomar. Y eso tiene muchas vitaminas, hermanos. Vitamina el cuerpo y además nos ayuda en la digestión de los alimentos. Eso sí lo podemos tomar. Pero los hombres dicen no. Eso no quiere decir la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que podemos tomar vino. Y vamos por otro lado. José Smith enseña que después, en el siglo pasado, en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, se le apareció un ángel que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Moroni. ¿Se acuerdan? Moroni. Y le enseñó otras cosas, y le enseñó unas tablas, y quedó la palabra de Dios atrás, la Biblia atrás, y ahora ellos usan el libro de Mormón. Los testigos de Jehová enseñan mentiras, los pentecosteses enseñan mentiras, los católicos enseñan mentiras, y según ellos enseñan la palabra de Dios. No tienen la sabiduría de Dios. Por otro lado, los hombres manifiestan su ciencia. Está la ciencia de la evolución de las especies. ¿Quién hizo esa? Charles Darwin fue el que hizo esta teoría de la relatividad. ¿Ustedes creen, hermanos, que el hombre pueda, o las células puedan evolucionar de diferentes formas? No, hermanos, lo hizo Dios en un principio, así como nos narra la Biblia, y hay evidencias para poder demostrar esto. Los changos nacieron changos y vivirán changos y se morirán changos y nunca cambiarán, hermanos. Cualquier tipo de animal no va a cambiar, siempre seguirá siendo el mismo. O podrían ustedes pensar que un elefante puede llegar a reproducirse en un perro, puede cambiar en un perro. El elefante será elefante y el perro será perro. La teoría del universo, ¿quién la formuló, hermanos? ¿Quién la ideó? Se llamó Georges Lemaitre en el año de 1927. La teoría del Big Bang, que era un puntito el universo y se expandió y se estiró totalmente hasta formar lo que ahora es el universo.
cosas absurdas, hermanos. Sin embargo, la gente lo cree. Creen lo que dijo Charles Darwin y creen lo que dijo George Lemaître y Fred Hoyle, que fue el que amplió esa teoría. Un sacerdote católico y un científico. Hermanos, Dios no formó eso. Dios formó la tierra, los cielos y la tierra. Y algún día serán destruidos. Eso lo veremos en una siguiente plática, en un siguiente tema. Y por lo pronto, hermanos, ¿qué preferimos? ¿La ciencia de Dios o la ciencia del hombre? 1 Timoteo 6:20 dice que nos apartemos de la falsamente llamada ciencia, la mala ciencia, la que nos enseña el mal, la que nos enseña mentiras, y vamos a acercarnos a la ciencia que nos enseña Dios, que nos conduce a toda verdad. Que Dios les bendiga, hermanos.